Habíamos dejado pendiente el domingo pasado, porque el domingo pasado tuvimos una reunión tan linda, el final de las 120 horas de adoración. Hoy vamos a estar hablando sobre crecimiento económico. Amén. ¿Le interesa crecer económicamente? Yo creo que a todos nos interesa este tema, ¿sí? Hay algunos que dicen, ¿será que a mí no me interesa el dinero? Bueno, te creo decirles. Te creo, pero desconfío. Yo creo que a todos nosotros nos interesa en algún momento el dinero, en algún sentido, porque el dinero nos permite acceder a muchas cosas. Y no es malo esto. Lo que sí es malo es cuando uno ama el dinero. Dice el apóstol que principio de todos los males es justamente ¿qué cosa? Entonces yo quiero creer que estoy hablando con gente que no está recibiendo esta palabra para despertar su codicia, ¿sí? Porque eso no está bien, no es de Dios, le va a traer mal, no bien, sino gente que está entendiendo que va a recibir una palabra que le va a ayudar a cumplir los propósitos de Dios. Amén. Porque el reino de Dios es necesario, sí, que se mueva dentro de la tierra. Miren, entre los motivos de oración que estuvimos orando por pastores en Irán y por aquellos hermanos que son enviados a esos lugares. Y hace falta dinero, hace falta pagarle el pasaje, hace falta pagarle una estadía, que ellos puedan tener los recursos económicos necesarios. Y para eso la iglesia necesita contar con esos recursos. El reino de Dios necesita contar con esos recursos. Como les decía el domingo pasado, hoy vamos a estar meditando el Salmo número 1. ¿Lo leyó en casa? ¿Sí lo leyó? Bueno. Dice así la palabra de Dios. Salmo número 1 tiene 6 versículos y comienza diciendo de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lea conmigo una vez más esto: y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos al Señor. Padre del cielo, hemos leído tu palabra, lo más importante de esta noche. Y ahora te pido, Señor, que nos des la gracia, la capacidad y la sazón en cada palabra, para que podamos entender los propósitos tuyos con respecto a la economía de cada uno de nosotros. Que podamos entender, Señor, que nuestras economías no son nuestras, no es nuestro interés, sino que es también tu interés y es tu economía. Ayúdanos a entender tus propósitos, Señor. Líbranos de toda codicia, de todo amor al dinero, de toda vanidad, de toda vanagloria. Y ayúdanos, Señor, a poder entender y alcanzar el consejo divino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios dice, todo lo que hagas, ¿qué le va a pasar a todo lo que hagas? Va a prosperar, te va a ir bien. Entonces podríamos decir que para que prospere, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Hacer algo. Porque dice, y todo lo que hagas va a prosperar. Y todo lo que no hagas, ¿qué va a pasar? Y no va a prosperar. ¿Sí? Analicemos por un momentito nuestro concepto de prosperidad. ¿Qué entiendo por prosperidad? Muchas personas por prosperidad entienden hacerse ricos. Y no está mal este concepto, ¿sí? Pero es un concepto un tanto egoísta, porque cuando yo pienso en hacerme rico, ¿qué estoy diciendo? En que yo tenga más que todos. ¿Está entendiendo? Cuando hablamos de prosperidad en el reino de Dios, Dios ha tenido siervos de Él riquísimos, como el caso de Abraham, justamente, que era un hombre muy rico, riquísimo.
Dios ha tenido siervos así, pero que su énfasis o su alegría o su gozo no estaba en las riquezas que tenían. Porque prosperidad para los hijos de Dios es poder ver crecer y estar dentro del reino de Dios que va creciendo y que va alcanzando las metas, los distintos niveles sociales y económicos a donde tiene que llegar la palabra de Dios. Amén. Es decir, que cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando de un concepto que quede en una familia, que quede en un grupo de familias, sino en un concepto que abarca al reino de Dios. Cuando hablamos de prosperidad, yo no puedo pensar al Señor que los cristianos de Argentina prosperemos, cuando hay cristianos en África que no están pensando ni siquiera en el tema de prosperidad. Cuando hay cristianos en Irán que están sufriendo y haciendo sus reuniones en escondidas porque no pueden tener o acceder a las libertades que nosotros tenemos. ¿Están comprendiendo? Entonces, cuando yo hablo de prosperidad, estoy hablando de que Dios me dé, pero que lo que Dios me da debe afectar su reino todo. ¿Amén? Dígame amén, porque si no, no me va a dar. No me está dando ganas de hablarle del tema, Entonces, usted tiene que entender, por ahí capaz que usted dice, wow, yo creo que me va a enseñar cómo iba a tener plata. Sí, por supuesto que vas a aprender, pero tienes que entender que lo que Dios nos da es para su reino. Nosotros administramos los bienes que Dios nos da, y lo que Dios nos da es para su reino. Amén. Tenemos que alumbrar las tinieblas y tenemos que evitar la corrupción siendo sal. Y para eso nosotros tenemos que prosperar, para poder alcanzar los distintos niveles sociales y extractos sociales, ¿sí? Para prosperar, como decíamos al comienzo, debemos hacer algo. No podemos pensar en que Dios nos va a prosperar si nosotros no hacemos nada. ¿Está entendiendo? Por ahí está este concepto, y decimos, Señor, prosperame, prosperame. Y estamos pensando con lo que nos dijo una vez algún hermanito que encontró plata. Miren, a nosotros nos pasó una vez también en casa que no teníamos nada y no sabíamos qué hacer. Y fuimos a un saco que estaba ahí, y en el bolsillo de un saco mío que no lo usaba hacía tiempo, y ahí había plata, y había bastante plata, y nos alegramos y nos gozamos y entendimos que era el Señor el que nos había dado ese dinero. En algún momento eso quedó allí, esperando el momento en que era necesario. ¿Me está entendiendo? Pero esto no es lo normal, si esto es lo excepcional que Dios hace. Si vos estás queriendo prosperar, pues no te quedes sin hacer nada. Algo tenés que hacer para generar esa prosperidad, porque Dios dice, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que si quiero prosperar, ¿usted quiere prosperar? Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Usted no puede pensar que va a prosperar, que sus billetes se van a reproducir en la billetera. Por ahí capaz que alguno le pone música romántica a la billetera, a ver si los billetes se enamoran, tienen hijitos de más billetitos. No va a pasar eso, no funciona así, ¿sí? Dios nos dice que va a hacer algo para que prospere. Nosotros tenemos que hacer ese algo y Dios lo va a prosperar. Quisiera introducir aquí un concepto que por ahí no lo tenemos muy claro y que es muy importante tenerlo en claro para ver de poder prosperar, y es el concepto de negocio. ¿Me está entendiendo? Negocio. ¿Sabe usted la diferencia que hay entre un trabajo y un negocio? Mire, le voy a explicar. Trabajo es aquella actividad que yo hago a cambio de un sueldo, ¿sí? Ya tiene idea de lo que es un trabajo, ¿sí? Es lo que yo hago a cambio de un sueldo. Es decir, yo hago tal o cual trabajo y por ese trabajo me paga. Estoy en una relación de dependencia, ¿sí?, con alguien, y ese alguien me paga por el servicio que yo estoy prestando. Ahora, un negocio es diferente a un trabajo, porque un negocio no necesariamente es algo que yo debo hacer para que me dé dinero, sino que por el contrario es un dinero que me llega a mí sin necesidad de que yo haga algo. ¿Está entendiendo? Es decir, que en el trabajo yo trabajo para conseguir dinero, y en el negocio el dinero trabaja para mí. ¿Está entendiendo? ¿Está viendo el concepto? Se lo explico de otra manera. Diferencia entre un profesional y un negociante.
El profesional es aquella persona que estudió y se recibió de algo, y lo que aprendió a través de ese estudio es hacer ese algo. Es decir, estudió medicina Noelia y se recibió de médico, es una doctora. ¿Y qué aprendió a hacer? Doctora, ¿sí? Lidiar con todas las enfermedades y con todo eso, ¿sí? El que estudia para chef, ¿qué es después? Un chef. ¿Y entonces de qué trabaja? De chef. ¿Está entendiendo? Ahora, lo que no nos enseñaron es cómo hago un negocio de mi profesión. Es decir, no es lo mismo que yo trabaje como chef a que ser dueño de un restaurante y tenga chef que trabaje para mí. ¿Está entendiendo? Porque ese chef va a estar trabajando, ¿sí? Y va a estar ganando lo que pueda trabajar, 8, 12 horas. Y ese va a ser el techo de su capacidad física para poder generar sus ingresos. Mientras que el dueño del restaurante, cuanto más restaurantes abra, sin necesidad de estar él cocinando, va a estar, ¿qué cosa? Ganando. ¿Está entendiendo? Entonces, si Dios nos quiere prosperar, tiene que poner en nosotros el concepto de negocio, porque la iglesia ha estado bajo un poder de pobreza muy grande. Hemos aprendido a contentarnos con tener trabajo. Y está bien, hermano, y debemos ser agradecidos a Dios por nuestro trabajo. Pero tenemos que entender que si Dios quiere multiplicar lo que tengo, Dios tiene que sembrar en mi corazón el concepto de negocio. Porque un negocio multiplica mis ganancias. Y un negocio hace que pueda estar más libre para hacer otras cosas. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Sí? En este salmo encontramos dos grandes caminos que nos van a llevar a ese concepto de alcanzar prosperidad de Dios, ya sea a través de un negocio, ya sea a través de algún otro tipo de actividad que me pueda generar un ingreso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Hay dos grandes caminos que están en el versículo 1 y en el versículo 2. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo. Tres cosas que debemos evitar. Y en segundo lugar, vamos a ver de algo que también debemos tener para generar esta clase de bendición. Así que vamos a lo primero. El primer camino. Tres situaciones que deben ser evitadas. Primero, no andar en consejo de malos. Segundo, no estar en camino de pecadores. Y tercero, no sentarnos en silla con los escarnecedores. Primero, consejo de malo. ¿Qué es un consejo de malo? ¿Alguna vez a usted le dieron un consejo malo? ¿Verdad que muchos hemos recibido a veces que decimos, ¿cómo le obedecí a él? ¿Sí? Consejo de malo es todo consejo que no proviene de Dios. Todo aquello que la fuente del consejo no es Dios, es un consejo de malo. Y ahora yo creo que usted piense un poquito, ¿cuántas veces nosotros queremos generar cosas, queremos prosperar, queremos que nos vaya bien, queremos que los hijos anden bien, y andamos y hacemos según consejos que hemos recibido y que no necesariamente son de Dios? Hay mucha gente que se compra un libro a ver cómo voy a tratar a mis hijos. Y yo preguntaría, o mejor dicho te aconsejaría, que cuando vayas a leer un libro y alguien te está enseñando cómo educar a tus hijos, primero ve a los hijos de aquella persona que escribió el libro. Porque mucha gente escribe cosas que ni les funcionó a ellos mismos. ¿Está entendiendo? Estamos viviendo tiempos en nuestra sociedad donde todo pareciera estar trabajando para destruir a la familia. Y muchas veces nosotros compramos conceptos que para nada provienen de Dios y están destruyendo sin darnos cuenta nuestras familias. Vivimos tiempo en donde cuando uno va a un acto en una escuela, yo me acuerdo cuando yo era chico, en la escuela donde íbamos, no pasaban las cosas que hoy pasan en la escuela donde van mis hijos.
Cuando se paraba la directora, nosotros estábamos, mire, pero en silencio. No era solo miedo, también era respeto. Nadie trataba a una maestra con falta de respeto. Lo excepcional era que a alguien le falte el respeto a una maestra. Sí, había una serie de cosas que no estaban bien, pero yo creo que hoy hay muchísimas cosas que están mal y que no las sabemos explicar. O los educadores o los que tienen que generar las leyes para la educación no las saben explicar. Las maestras no pueden hacer un acto en paz. ¿Por qué? Porque hay un desorden total, un caos total. Gente querida, ¿qué consejos estamos siguiendo? Pues fijémonos si funcionan o no funcionan, pero más que nada, si son de Dios o no son de Dios. Isaías 31, anótelo, yo después se lo voy a subir al blog a todo esto para que usted lo tenga allí escrito. Dice así el profeta. En realidad no es el profeta, es el Señor el que se lamenta y dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Un consejo es algo que te hace sentir seguro en lo que estás haciendo o en el camino donde estás andando. Cuando uno tiene un consejo sobre algo, uno se siente más seguro, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que hicimos praliné con mi esposa, estábamos afligidos porque empezamos a hacer como nos dijeron más o menos que era, y cuando ya parecía que iba a salir, se nos desarmó todo. Y nos sentimos frustrados, bueno, igual lo comimos, ¿viste? Pero era una cosa así que nada que ver con el praliné. Cuando consultamos cómo se hace el praliné, nos dimos cuenta que lo único que teníamos que hacer era seguir moviendo lo que estábamos moviendo y solo se iban a ir formando los pralines. Parecía que se había desarmado todo, pero si usted persistía, ¿sí?, todo se hacía. Cuando lo pusimos en práctica el consejo, uno cuando tiene un consejo, uno ya va más seguro, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos hermosos consejos de cómo ser como esposo, de cómo ser como esposa, de cómo ser como hijo, de cómo ser como padres, de cómo ser como trabajadores, de cómo ser como negociantes, como empresarios. Tenemos maravillosos consejos. El tema es, ¿los escuchamos? Muchas veces nos sentimos más seguros con el consejo que vemos en la televisión que con el consejo que leemos en la Biblia. Y esto es malo, gente. Esto es malo. Porque hemos aprendido a llevar adelante todo lo que nos viene y no filtramos las cosas si son de Dios o no son de Dios. Amén. Si tu negocio proviene de un consejo de Dios, entonces le vas a hacer frente a cualquier inseguridad y te va a ir bien. No importa lo difícil que parezca. Jeremías 7:24 dice así acerca de las personas que no escuchan el consejo de Dios: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Es decir, hay gente que no hace lo que Dios quiere, no hace lo que otros le dicen, hace lo que a ellos les parece. Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. La gente que hace lo que bien le parece son gente que va para atrás y no para adelante. Un negocio que proviene de Dios nunca te va a alejar de Dios. Nunca un negocio que te dé Dios va a estar diseñado para que te alejes de Dios. Un negocio que te está dando Dios nunca va a estar diseñado para que dejes de servir a Dios, para que le alabes menos, para que ya no tengas ganas de estar congregando. ¿Está entendiendo? Segunda cosa en este camino, dice el Señor que no anduvo en camino de pecadores. La palabra para camino es derech en hebreo y significa curso de la vida o modo de acción, y también se puede traducir como senda, costumbre, curso, conducta o vereda. Es decir, que camino es aquello que yo aprendí de otros que están haciendo lo mismo. Es la conducta que aprendí y que me lleva a algo. Y en esto de crecer económicamente, gente, hay muchos que tienen muchos caminos para ofrecer. Muchos caminos para ofrecernos. Si haces esto te va a ir bien, si haces lo otro te va a ir bien. Gente querida, tenemos que aprender
que los caminos de Dios son los mejores caminos. Y que en los caminos de Dios nunca te vas a sentir inseguro, ni vas a estar con sentimiento de culpa por lo que Dios te da. Salmo 25, 4, 5 y versículo 12 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les muestre el camino? ¿Verdad? Ustedes han visto que generalmente estamos orando para que Dios dé ideas de negocios, dé ideas de cómo generar algo que multiplique lo que Dios me está dando, ¿sí? Pero para que Dios te lo dé, y Dios te lo quiere dar, tenés que aprender a escucharle a Dios. Ahora mire lo que dice, este salmista está orando y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Cuántas veces le decís: Señor, mostrame cuál es el negocio que debo hacer? Señor, ¿qué es lo que debo desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero dice más, versículo 5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, ¿cuánto? Todo el día. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar: Señor, te pido que me ayudes, yo quiero hacer algo. Y nos enteramos de alguien que hizo algo y ya voy y lo hago yo también. Porque pensamos que es Dios. Gente, tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. ¿Sabes cuál es el mejor negocio que vas a generar? El que te dé el Señor. Pero para generar un negocio tenés que tener la actitud de negocio. Darte cuenta que es necesario que prosperes. Estamos viviendo tiempos en Argentina donde es más sencillo prosperar que en otros tiempos. Pues iglesia, tenemos que aprovechar este tiempo para prosperar. Para que seamos una iglesia que tenga poder y capacidad económica. Aparte de todo lo que ya tenemos, que tengamos también esa capacidad, que podamos enviar a gente a otros lugares para que puedan llevar la palabra. Amén. Pero para eso hace falta que se despierte gente que quiera multiplicar lo que ya tiene y quiera crecer y quiera tomarse el trabajo de escucharle a Dios y de esperarle a Dios hasta que Dios le revele qué tiene que hacer. Amén. Amén. Versículo 12 dice en el Salmo 25: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El temor de Dios es el ambiente donde se genera la intimidad con Dios y donde Dios te va a poder hablar. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Aprende a temerlo. Aprende a aborrecer lo malo. Aprende a odiar el dinero, no a amarlo. Aprende que el dinero es una herramienta, no es un fin. Y es necesario, pero es una herramienta, no es un fin. Aprende a alegrarte en el Señor, no en las bendiciones que te da el Señor. En tercer lugar, en este camino hacia la prosperidad, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo en malo, ¿sí? Y dice al final: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Con quién compartís tu silla? ¿Con quién compartís tu living? ¿Con quién te sentas? ¿En tu trabajo? ¿En la escuela? Es más fácil sentarse con alguien que te hace reír, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que nos estamos riendo de los demás y no está bien. Cuando vos te sentás con alguien que se ríe de los demás, ponele la firma que cuando vos no estás con él, él se está riendo también de vos. Y eso a Dios no le agrada. Porque Dios, si se ríe de algo, se ríe del diablo, pero no de nosotros. Y tenemos que aprender, gente, a evitar las personas que acostumbran a reírse, a burlarse de los demás. Lamentablemente, la televisión como que nos está diseñando a buscar eso, a buscar divertirme. Y diversión es reírme del otro,
hablar y enterarme de lo que le pasa al otro. Gente, tenemos que aprender a deshacernos de este concepto. Dice en el Salmo 26, versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Porque aquel que se ríe, que se burla de los demás, es una persona hipócrita y te hace participar de su hipocresía. Una cosa son las bromas y otra cosa diferente son las burlas. Y dice el Señor, cuidado, porque no es bueno sentarse con los escarnecedores, con aquellos que comienzan a tomar las cosas de los demás como objeto de burla. El segundo camino hacia la bendición, o el segundo escalón, tiene que ver con el versículo número 2 del Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de la ley de Jehová nos referimos a su voluntad expresada en su palabra y a todos los consejos inferidos de ella. En Josué 1.8 encontramos a Moisés diciéndole a su sucesor este consejo. Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escucha bien, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos desean que las cosas les salgan bien? Pues hace falta volvernos a la palabra de Dios. Y aquí dice, en el versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra en hebreo para delicia tiene que ver con el deseo que uno tiene por algo, la atracción que uno siente por algo. Permítame ponerle un ejemplo. ¿A cuánto le gusta el mate? Ahora, cuando usted era chico y tomó el primer mate, ¿verdad que no era tan bueno? Caliente, amargo, te hacía una cosa por acá, ¿verdad? A mí me pasó eso. Cuando mi abuela me daba los mates para que lleve, yo volvía chupando de nuevo y no lo aconsejo, pero eso es lo que hacía yo. Y no me gustaba, pero de tanto hacerlo, me terminó gustando. Y hoy siempre estoy tomando mate. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. ¿A cuánto le gusta el vino? ¿O a cuánto le gusta la cerveza? Ya se nadie levanta la mano, ¿no? Acá nadie le gusta. Me alegro. Pero ¿sabe una cosa? Si usted se pone a pensar, no es una bebida rica, pero es la fuerza de una sociedad que hace que te termine gustando. Porque decime si cuando ves una propaganda de una cerveza, no decir, che, mira, esa cerveza que está toda fresquita, parece riquísimo, y no es rica la cerveza. Uno empieza a tomarla y empieza a gustarla, ¿me está entendiendo? Aunque no sea rica. Dile cerveza a cualquier niño y va a ver que no le gusta, porque es fea, no es rica. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos generar una atracción y un deseo por algo, aunque no sea lindo. Yo sé que a usted no le gusta leer la Biblia, que lo ve difícil, que lo ve pesado, que la letra chiquita, que no le entiendo la versión, que de acá y que de allá. Gente querida, igual usted tiene que hacer de la palabra de Dios su delicia. Y le voy a decir algo. Si usted no se pone en el trabajo de hacerlo, nunca lo va a lograr. Mire, ¿sabe qué hago yo? Mire, generalmente cada un mes o cada 2 meses me compro lapiceras, que me las terminan sacando a veces mi hija, mi esposa también. Les regalo a ella las que ya me sacaron y vuelvo a comprar de diferentes colores. ¿Sabe por qué compro lapiceras de colores? Para ir marcando mi Biblia. Porque yo trato de generar en eso mi delicia. Quiero que me guste leer la Biblia, ¿está entendiendo? Quiero que me guste. Y busco la manera
de hacer que eso, que es difícil de hacer, porque a ningún ser humano le gusta sentarse y leer y estudiar, ¿verdad? Nos cuesta. Pero yo trato de hacer que eso me guste. Cuando me regalaron la computadora, una de las primeras cosas que me regalaron también fue un programa para poder tener distintas versiones de la Biblia. ¡Ay, qué lindo cuando tengo esto! Y puedo buscar una palabra acá y tengo todo allí metido en este aparatito. ¡Qué bueno! Es mi delicia. Estoy aprendiendo, estoy entendiendo, estoy comprendiendo. ¿Me comprende? Ahora, ¿cómo va a ser tu delicia leer la Biblia si vos pretendés leer la Biblia a las 12 de la noche, cuando ya no das más de sueño, cuando estás bien cansado? Si vos querés leer y me duermo, pastor, no sé si me pasa algo malo. No, no te pasa nada malo, estás cansado. ¿Me está entendiendo? Gente querida, tenemos que aprender a deleitarnos en las cosas de nuestro Dios. Tenemos que aprender a hacer de la lectura bíblica una delicia, un deseo, de tal manera que yo deseo, así como deseo tomar mate, deseo leer la Biblia, deseo escuchar un consejo de Dios, deseo entender el consejo que Dios tiene para esta situación o para tal otra situación que me toca vivir. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quisiera leértelo de otra manera para que le prestes un poquito más de atención. Totalmente infeliz es el varón que anda en consejo de malos, que está en camino de pecadores y que se sienta con escarnecedores. Aquel que no desea estar leyendo la palabra de Dios y que mucho menos la medita, ni de día ni de noche, será como un árbol plantado en un desierto, que nunca da fruto y que nunca tiene hojas. Y todo lo que hace no prospera. Qué triste sería que así sean nuestras vidas, ¿verdad? Pues Dios no nos ha diseñado para que nos vaya así. Pero para que alcancemos esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas, gente querida, necesitamos entrar y conocer los conceptos que Dios tiene acerca de cómo crecer en nuestra economía. Yo sé que muchos de ustedes están emprendiendo su pequeño negocio, ¿sí? Que hoy es pequeño, pero va a seguir siendo pequeño si tu mentalidad sigue siendo pequeña. Tenés que entender que esto que Dios te está dando, quizás hoy es un trabajo, se tiene que transformar en un negocio. ¿Estás entendiendo? Es decir, yo no solo estoy queriendo un empleo, sino llegar a ser un generador de empleos. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. El sabio Salomón en Proverbios dice: mirad con diligencia el estado de tus ovejas, porque dice que las riquezas no son para siempre, que volarán, se le harán alas y volarán y se irán. Gente querida, el tiempo que hoy vivimos en Argentina es un tiempo excepcional. Fíjese, mire usted, camine por el centro y va a ver que todos los negocios están con gente porque hay dinero en la casa. Es un tiempo donde la iglesia debiera entender que debemos generar más, porque se puede hacer más. No por una cuestión de codicia, sino por una cuestión de sabiduría. Porque las riquezas que dice no son para siempre. Si yo hubiese entendido este concepto, si hubiésemos comprendido esto, hubiésemos aprovechado mejor los buenos tiempos. Pero qué bueno es haber pasado por dificultades para poder hoy decirte que no es bueno no aprovechar los tiempos que Dios nos da. Dice que el Señor quiere que todo lo que hagas prospere.
enfocando en las cosas de Dios, tenés que empezar a generar cosas, empezar a hacer cosas. Primero preguntándole a Él, Señor, esto es tuyo. Y no sigas hasta que Dios no te dé una señal de que lo que estás haciendo es de Él. Y vas a ver prosperar tu negocio. Amén. Hace un momento de pie. Vamos a orar.